¿Qué más, Julio? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto verlo. Gracias, profe. Muy bien, gracias al Señor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, todavía nos falta. Ya llegó Eduard. Hola, Eduard, ¿cómo está? ¿Qué más, profe? Bien, usted. Bien, afortunadamente. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, bueno. Adaptándonos, profe, adaptándonos a todos estos cambios. Sí, es verdad, adaptándonos. Julio, ¿cómo va todavía en el SENA? No, señor, Ah, nada todavía. ok, entonces en la casita. Sí, señor, aquí, Bueno. disfrutando de la casa, de Sí, la familia. sí. Bueno. Don Julio. Eso está bien también. ¿Quién más está por ahí? ¿Tienes iPad de Sebastián? ¿Es Gustavo? ¿Quién hay por ahí con el iPad de Sebastián? Eh, No lo identifico. Profe Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? Muy bien, gracias a Dios, profesor. Me alegra mucho. Bueno, gracias por ese mensaje, profe. Sí. Bueno. Es con todo el cariño, Gustavo, con todo el cariño del mundo. ¿Quién más nos falta? Muchas gracias, profe. Falta Nivaldo, falta Claudia, falta Gloria, falta Irma, todos, Lina, Brian. Lina. Démosle un minutico a ver si entran. Voy a escribir aquí en el grupo que los estamos esperando. Mucho trabajo desde la casa, profe. Sí, mucho que hacer. Muchísimo que hacer porque obviamente hay que ser muchísimo más, digamos, exige mucho más el tema para poder alcanzar a llegarles a todos y también motivar al estudiante a que pueda participar en las plataformas y todo esto. Entonces sí requiere como mucho que hacer. Claro. Ahorita me ha tocado trabajar todos estos días. Sí, ¿no van a parar ustedes? Sí. No, nada. Está trabajando en horario más corto, de 9 a 1, pero allá estamos. Sí. ¿Cómo así? Mucha gente va. No, increíble, profe, eso es increíble. Yo cuando llego por la mañana ya se me dan ganas de llorar de la cola de gente. Sí. ¿Cómo así? No, la gente no entiende. La gente por cualquier cosa sale. Y lo que pasa es que en el banco, pues hasta el momento no han tomado todavía el pico y cédula. Sí. Entonces, si acá la alcaldía de Calarca tiene puesto pico y cédula para los supermercados y supuestamente para los bancos, pero hay un decreto que diga que los bancos están incluidos en eso. Entonces, hasta que no salga el decreto, ahí va a estar la cola de la gente todos los días con cualquier cosa, porque tienen permiso para ir al banco. Increíble. Increíble. Pues, yo creo que, por ejemplo, digamos, en Caja de lo que ha sido desde el martes que yo arranqué hasta el viernes, diario transacciones en Caja, por ahí 150 transacciones solo en la Caja, más la parte de asesoría. ¿De verdad? Más de 150 transacciones. ¿Qué tal? Es mucha gente. Mejor dicho. No, más preocupados a todos. No. Igual pues siempre... Se le fue la voz, Eva. Dejamos entrar solamente de a dos. Como la oficina es pequeña, entonces 2 abajo y 2 de 2 pisos, entonces 2 abajo y 2 arriba.
como pues para mantener como un control y que no se llene tanto, pero no, de todas maneras, el estar interactuando así con la gente y todo eso es muy aburrido. Ay, ¿cómo así? Increíble. Yo pensé que los bancos estaban solos. La verdad, yo llevo, el miércoles pasado hice 15 días que no salgo a la calle. Todo lo he hecho desde aquí, desde la casa. Los pagos de los bancos, todo lo he hecho desde aquí. Nosotros teníamos la esperanza de que así iba a ser. No, ya la hemos perdido. Increíble, increíble. Sí. Mejor No, dicho. eso es porque es que, mejor dicho, el foco de contaminación han sido los bancos. Vea que la mayoría de quejas que se han presentado, lo que uno ve por Facebook, de aglomeraciones de personas han sido los bancos. Sí. Que en el Banco Popular, Banco tal, que en el otro, y no, y la verdad. No. Hola, ¿qué pasó con los otros compañeros? Ya me estaba asustando. ¿Será que piensan que la clase es a las 6:30? Ahí se conectó Brian. Y... No sé, pero habíamos dicho que a las 6, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Hola, Brian. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, profe, sí, señor. ¿Qué compañeros? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, Brian? ¿Bien o qué? Yo no. Hola, Brian, ¿cómo va? Regálenme un momento, por ¿Todo favor. bien? Aló, buenas tardes. Diga, Julio, ¿cómo es que se ha tinturado el pelo? Sí, Brian, hermano. Lo que pasa es que como no me he motilado, y ustedes a mí siempre, yo me motilo muy racito. Uno nos hemos motilado, veo. Está mirando todo arpado. Ay, Gracias. hermano. Y no hizo La reír. cuarentena está brava. Ah, dime, cielo. No. Sí, no hizo reír ese momento, no hizo reír mucho. Y el principio, la verdad es que se ve la cámara y tiene el pelo Con negrito. ustedes. Estaba No, respondiendo estoy que era tocando. uno de sus compañeros que estaba llamando, pero no es otra alumna. Uy, no, pero ese profesor de hoy sí se alargó mucho con la clase. Pucha, sola. No, se fue casi. Se fue que nos iban a dar almuerzo y todo. ¿Hasta qué hora estuvieron en clase? Como está una pasada. ¿A No, qué hora fue? terminamos como a la 1:30 más o menos. Sí. Bueno, 3 horas largas. tenían mucho que ir a hacer. No. Venga, vos, señor, habla. Yo realmente no le colocaba atención. Yo estaba trabajando en el teléfono. Habían ratos en que le colocaba atención, pero No, pero estuvo bacano, chicos. Estuvo buena la clase. ¿Qué pareció bacancita? Pero es que, por ejemplo, las exposiciones que hicimos fue todo el repaso de toda la especialización que hemos hecho. Todos los temas los hemos visto. Ok, entonces vamos arrancando de nuevo. Hoy vamos a hablar dentro de estas herramientas para la gerencia, herramientas de coaching para la gerencia. Hay otro elemento a tener en cuenta cuando se habla de coaching y es importante que ustedes lo consideren. Y es el tema de las creencias limitantes. En la plataforma les dejé un par de lecturas sobre creencias limitantes. También les pido que abramos la plataforma en este momento. Esta tarde o como a mediodía les dejé un test para que lo podamos trabajar ahorita, queriendo Dios. Entonces, si pueden abrir, por favor, la plataforma Moodle para que puedan bajar el test, para que lo podamos hacer ahorita y lo podamos analizar entre todos si alcanzamos. ¿Sí? Bueno, el tema de las creencias limitantes va acompañado del tema de los paradigmas también. Les voy a compartir un momento la pantalla. Ok. Los paradigmas y creencias limitantes normalmente es información que está grabada en nuestro inconsciente. Recuerden ustedes que, no sé si recuerdan cuando hablamos
de cómo está, digamos, conformado nuestro cerebro, ¿sí? Hay una parte que es la parte reptiliana, otra que es la parte límbica y la corteza. En nuestro inconsciente, que es esa parte límbica y reptiliana, grabamos una cantidad de información que no tenemos aquí en la parte cognitiva, en la parte consciente. Es decir, no sabemos que está ahí, no sabemos que esa información se encuentra ahí. Esa información que registramos en ese inconsciente viene básicamente de una cantidad de vivencias que tenemos, de lo que vemos todos los días, de la música que escuchamos, de las experiencias que hemos vivido con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con los compañeros de trabajo. Es decir, toda esa información que va pasando por nuestro cerebro día a día a lo largo de nuestra vida, queda registrada en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es como una grabadora que va registrando toda esa información y la registra en la mayoría de los casos sin darnos cuenta, sin hacerlo consciente, por así decirlo. Les voy a explicar un poquito, voy a tratar de no ser muy técnico, pero les voy a explicar un poco cómo funciona ese inconsciente. Digamos que la información a nosotros nos llega a través de los ojos, los oídos, un poco a través del gusto, ¿sí? Esa información que entra del ojo, que entra por los ojos, por los oídos, llega a una partecita del cerebro que se llama el tálamo. El tálamo es como la recepcionista del cerebro, por así decirlo, ¿sí? Y filtra toda la información. Entonces llega al tálamo y el tálamo filtra esa información y la manda a la corteza cerebral para que la corteza cerebral, es decir, la parte cognitiva, procese esa información y la guarde en otra zona del cerebro donde se deja la memoria de corto plazo y se va convirtiendo en memoria de largo plazo. No quiero decirles pues como mucho los nombres para no volverme muy técnico, pero entonces para que ustedes sepan más o menos la ruta es, entra por los ojos y los oídos, llega al tálamo, el tálamo filtra información, le da orden de prioridad y la manda a la corteza cerebral. Y ahí es donde empezamos a hacer conciencia de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha información del tálamo que se va derechito a la amígdala y se queda ya en el inconsciente sin habernos dado cuenta. Se dice que nosotros los seres humanos tenemos al día hasta 80.000 pensamientos, más o menos. De esos 80.000 pensamientos, en promedio el 80% son negativos. Es decir, tenemos alrededor de 16.000 pensamientos positivos y 64.000 negativos. En ese orden de ideas, mucha de la información que tenemos en el inconsciente muchas veces no corresponde a la realidad y la hemos ido guardando ahí sin darnos cuenta. ¿Qué ocurre con ese inconsciente nuestro, con nuestro cerebro? Yo creo que se los había dicho alguna vez, nuestro cerebro tiene 3 características fundamentales. Una es que es atemporal, es decir, él no registra la información. Cuando usted recuerda, por ejemplo, tiene un recuerdo triste, el inconsciente no lo recuerda realmente, lo siente más bien. Para el inconsciente no hay tiempo, no hay futuro, no hay pasado, sino que el inconsciente, inmediatamente usted en su consciente recuerda un pensamiento, algo triste, el inconsciente lo que hace es sentirlo como si usted lo estuviera viviendo de nuevo. Lo segundo es que no tiene sentido del humor. El inconsciente registra todo tal cual. Por eso, no sé si ustedes me escuchan decir con alguna frecuencia, uy, no, cancelado en el universo. Ese cancelado en el universo es que yo tengo un pensamiento ancla, que le mando información a mi inconsciente desde la programación neurolingüística y le estoy diciendo, ojo que esto es un chiste, ojo que eso no es verdad, como borrando esa información a través de un código. Y lo tercero es que es literal. Lo que usted le diga, eso es, ¿sí? Él lo graba de esa manera. Entonces, ¿por qué les hago toda esta introducción? Porque el inconsciente genera, obviamente, unos procesos y, como dice aquí en la diapositiva que ustedes están viendo, genera unas trampas del pensamiento. Es decir, nos invita a tomar decisiones con información que ha quedado grabada ahí,
pero que no necesariamente corresponde a la realidad. No sé si han escuchado cuando dicen no sea ocioso con las palabras, ojo que las palabras se vuelven realidad, ¿qué tal? No lo permita mi Dios. Es porque somos muy ociosos con el uso del lenguaje y normalmente estamos diciendo cosas o dejando información allá en ese inconsciente, y ese inconsciente, como les digo, es literal y no tiene sentido del humor. Para él eso es verdad, eso es realidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos grabando. Nuestro inconsciente es como una grabadora de información, como un inventario, un cuarto de inventario que va llenando y llenando información. Y él hace una cantidad de mezclas que las convierte en paradigmas. Es decir, empezamos a creer cosas que no necesariamente corresponden a la realidad. Y ahí es donde aparecen las creencias limitantes. No sé si estoy siendo claro con esta explicación. Si de pronto alguien tiene alguna duda, lo invito a que participe, a que me haga la consulta. Con todo el gusto del mundo yo lo voy aclarando. Entonces, como les digo, teniendo claro eso, teniendo claro que nuestro inconsciente es literal, que no tiene sentido del humor y que es atemporal, pues es un peligro. Por eso es que la mente dicen que puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Porque guardamos una cantidad de información allá que si no la hacemos consciente, empezamos a tomar decisiones que no corresponden a la realidad. Entonces, de golpe renunciamos a empleos que no debíamos renunciar, o nos quedamos en empleos que debíamos quedarnos. Terminamos relaciones que eran buenas y que yo estaba viendo problemas donde no habían, o me quedo en relaciones donde sí me debería ir y por miedo me quedo. En fin, una cantidad de información que viene de creencias limitantes. Por eso yo le digo mucho a la gente, cuando vea novelas, primero dígale a su inconsciente que eso que usted está viendo en esa novela no es verdad, porque él lo graba como si fuera cierto. Que además, como nuestro cerebro es tan dramático, le encanta. Por eso las novelas son tan exitosas, porque nuestro cerebro es absolutamente dramático. Todo el tiempo se está tomando las cosas personal, todo el tiempo está diciendo, ay, es que, no sé si ustedes han notado, por ejemplo, que al principio de mis clases, cuando yo arranco con un grupo, le digo, ojo, no se tome nada personal, ¿sí? Porque no lo tomamos todo mucho personal. Entonces, si uno dice algo, el inconsciente, él empieza a hablar a uno y le dice, eso lo dijo por usted, eso fue porque pasó tal día, tal cosa. Y a veces uno no está ni pensando en eso, ¿cierto? Entonces, el inconsciente es muy dramático y va recopilando toda esa información y la va guardando, y con eso construimos esas creencias limitantes. Nos pone muchísimas trampas en el pensamiento. Entonces, dado de esa forma, cómo está funcionando, es que genera esas creencias limitantes. De la mano de eso, como le digo, van los paradigmas. ¿Quién me cuenta qué saben ustedes que es un paradigma? ¿Qué es para ustedes un paradigma? ¿Quién dijo yo? Paradigma es una barrera mental que hemos creado nosotros por las vivencias anteriores o por creencias de otras personas que influyen sobre nosotros. Puede suceder que desde la infancia los padres le hayan manifestado a uno ciertas expresiones que para uno se convierten como en realidad. Entonces, es eso, como esas barreras mentales que generamos a partir de las vivencias y las experiencias en toda la vida. Sí, exactamente. Sí, es eso que nos está diciendo Nivaldo. Un paradigma tiene que ver con unas creencias que tenemos que normalmente no corresponden a la realidad y que se dieron, que en algún momento es posible que hubieran funcionado, que se hubieran creado por una realidad existente. Pero ya sabemos que la realidad va cambiando, ¿cierto? Entonces, desde cosas muy simples, de hecho en las organizaciones lo vivimos, ustedes que van a trabajar o que trabajan como gerentes o como líderes de equipo. No sé si les ha pasado mucho que uno llega a una organización cuando llega nuevo y de pronto uno dice, pero esto ¿por qué lo están haciendo así? Y dicen, yo no sé, eso siempre se había hecho así se ha hecho siempre aquí, porque no nos detenemos a reflexionar sobre el asunto. O usted dice, deberíamos hacer este proceso más bien de esta otra manera. Y dice, no se puede. ¿Por qué?
No, porque no se puede. Pero ¿por qué no? No, así son las políticas de la empresa, ¿sí? Y entonces rompemos mucho con esa eficiencia operacional, ¿sí? O, por ejemplo, alguna vez me contaban una historia, hay un cuento por ahí que dice que una chica se casó y un día, un fin de semana, le quiso cocinar a su esposo la receta de la familia de ella y la receta era un pescado asado con unas condiciones. Ella lo que hizo fue quitarle la cabeza al pescado y botó las cabezas. Cuando el esposo le preguntó y le dijo, oiga, pero si dicen que en la cabeza es donde está el gusto, la sustancia del pescado, ¿por qué se la quita para cocinarlo? Y ella le dijo, no, porque la receta es así, mi mamá me la enseñó así, siempre hay que cortarle la cabeza. Entonces ella llamó a la mamá y le dijo, oiga, pero es que de verdad me quedó sonando porque nosotros en la receta le quitamos la cabeza al pescado. Y la mamá dijo lo mismo, dijo, pregúntele a su abuela, ella también me la enseñó así, siempre se ha hecho así. Esa receta es sin cabeza de pescado. ¿Sí? Y han llamado a la abuela y la abuela dijo, lo que pasa es que cuando yo me la inventé, nosotros teníamos un hornito muy chiquito y el pescado no cabía con cabeza. Entonces le quitamos la cabeza. Ese es un paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les voy a mostrar un videito, no sé si ya lo habíamos visto, un videito de unos monos para que miremos el tema de los paradigmas. Espérenme, les comparto la pantalla. Déjenme que se me olvidó ponerle sonido. Listo, ahí lo ven. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Ok, gracias, Lina. Listo, se los voy a colocar. Sí, señor. ¿Lo vieron? Hola. Sí, profe, pero se cortaba mucho. Ok, qué lástima. Sí, debe ser la internet que no deja pasar mucho el video. Sí, básicamente, no sé si alcanzaron a comprender la dinámica del video. Básicamente es que cogieron un mono y le pusieron una banana, un racimo de bananas, y cuando cogía una banana le pegaban. Entonces, le pegaban a los otros, a sus compañeros. Entonces, cada vez que llegaba un mono nuevo, él iba a coger la banana, los otros compañeros le pegaban, pues porque decían, no puede coger la banana porque nos pegan a todos, ¿sí? Y en la medida que iba entrando un mono nuevo o lo iban cambiando por uno de los otros del equipo, él también entró de una vez en la dinámica sin entender por qué se estaban pegando. Decía, no, es que aquí cada que cojan la banana hay que pegarle porque sí. Y no entendía era que la primera vez que había cogido el mono la banana,
lo habían maltratado. Eso mismo pasa en nuestras organizaciones y de hecho en nuestra vida. Adquirimos una serie de comportamientos sin una explicación lógica, sin una explicación razonable. Desde el coaching, el tema de las creencias limitantes es muy importante tenerlo claro, porque, como les digo, tanto en el tema personal como en el tema laboral, estamos llenos de creencias limitantes. Las organizaciones tienen una cantidad de información que no corresponde a la realidad, sobre todo en una realidad tan cambiante como la nuestra. Entonces, ¿cómo llegan esas creencias limitantes? Como les digo, a través de la información que queda grabada en ese inconsciente, de la cual no damos cuenta, ¿sí? Todo eso que repetimos, todo eso que decimos en el día a día, la sabiduría popular, por ejemplo, la música trae una cantidad de creencias limitantes que nos van quedando grabadas y que aunque nos parece chistoso, queda grabada. Esa información queda grabada, como les expliqué ahorita, el inconsciente graba todo. De hecho, por eso hoy en día le dicen mucho, hay una teoría y es que le dicen a los médicos cirujanos que en lo posible no hable de cosas negativas en una cirugía, porque el paciente está dormido, no está muerto. El inconsciente está registrando información. Entonces, si el cirujano está haciendo la cirugía y está diciendo, no, este se va a morir, pues esa información quedó registrada en el inconsciente del paciente porque él está dormido, no está muerto. Entonces, empezamos a repetir una cantidad de información y tenemos que empezar a montarle guardia a ese cerebro y a educarlo para que empiece a filtrar la información que es real y la que no es real, pues desecharla, ¿no? Como limpiar ese cuarto de inventario que tenemos de cosas que ya no necesitamos. Entonces vamos a ver unos ejemplos de creencias limitantes que, como les digo, ingresan a nuestro inconsciente a través de información que vamos viendo todos los días. Mire, a través de la sabiduría popular, por ejemplo, nos encontramos esos dichos que nos cuentan desde siempre, que los traemos sobre todo en nuestra cultura paisa, se da mucho. Por ejemplo, Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿sí? Y lo damos por hecho. Decimos, digamos, metafóricamente, estamos diciendo que el que no quiere las cosas es el que primero las recibe, y eso no necesariamente es cierto, ¿sí? Que es mejor malo conocido que bueno por conocer, hágame el favor, ¿sí? Entonces, uno ve, por ejemplo, parejas que viven muy maluco, ¿sí? Y dicen, no, pues yo para qué me voy a separar, ya nos acostumbramos a vivir así. ¿Quién sabe? Después llega uno peor, ¿sí? No podemos grabar esa información en nuestro inconsciente porque está condicionando nuestra calidad de vida, ¿sí? Que la riqueza del pobre es el aseo, pues, ni se diga. Cosas como árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, ¿sí? Es decir, no tenemos oportunidad de cambiar, no tenemos oportunidad de ser mejores personas. Pobre pero honrado. Esta es otra creencia limitante que es mucho de nuestra cultura y que viene mucho de la religión también, porque entonces nos está diciendo básicamente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? No necesariamente toda la gente que tiene dinero es deshonesta, ni necesariamente toda la gente que no tiene dinero es honrada, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La letra con sangre entra, ¿sí? Cuando el río suena, piedras lleva, y entonces acabamos con la reputación de la gente. Plata llama a la plata, también. El amor todo lo perdona, esto también es un absurdo. Y entonces vamos desarrollando una cantidad de creencias limitantes que van condicionando nuestro proceder, nuestra forma de actuar. Dicho esto, ¿qué creencias limitantes creen o piensan ustedes que tienen en su vida? Una vez que estamos analizando estos temas, ¿cuáles son las creencias limitantes que ustedes consideran tienen en su vida en este momento? Cuando hacen reflexión del asunto, ¿qué se les ocurre?
Bueno, muchachos, ¿qué les pasa hoy? Cuéntenme a ver que están muy callados. Pues, particularmente he vivido pues muchas circunstancias por precisamente como adagios o creencias que tenía mi señor padre, pues, y pues pueden ser cosas elementales, pero uno se vuelve negativo frente a ellas. Entonces, por ejemplo, cuando tenía a mi padre presente, no podía colocar relojes ni llaves en las camas, porque eso era mala suerte, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, yo soy consciente de que eso no es así, pero no deja uno de, por si acaso, dejarlo en la mesa más bien, ¿sí? Sí. Entonces, siempre le genera a uno como una duda frente a la realidad, ¿sí? Sí. Pensaría yo que entre otras, esas situaciones son muy particulares. Sí, o que por ejemplo dejar el bolso en el piso, también, que dejar el bolso, las chicas dejar el bolso en el piso, que eso entonces, que porque la plata se va por ahí, o que no colocar la billetera en la cama, también, ¿sí? Entonces, todo eso son creencias limitantes. Hay un autor, un personaje que ha trabajado el tema de creencias limitantes. No sé si ustedes miraron la plataforma, creo que fue ayer o antier, les dejé un documento de Albert Ellis. Albert Ellis es un autor que ha trabajado todo este tema y él dice que él desarrolló básicamente 11 creencias irracionales. Albert Ellis dice que el tema de las creencias limitantes es que condicionan nuestro actuar y condicionan nuestra vida. Entonces, al condicionar nuestro actuar, pues hace que suframos en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, la teoría de Ellis es que las personas normalmente no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan de los hechos. Es decir, que el hecho en sí no es lo que la altera, sino la percepción que la persona tiene de ese hecho. Por ejemplo, el tema de la infidelidad. Para nosotros, en nuestra cultura occidental, la infidelidad es algo muy tenaz. ¿Por qué? Porque desde pequeños crecimos en un entorno en el que la infidelidad es producto de dolor. Por ejemplo, si a mi mamá, a mi papá le hubiera puesto los cachos y ella se hubiera enterado, probablemente yo la hubiera visto llorar, y al verla llorar yo hubiera pensado que la infidelidad era algo malo, y si a eso le sumamos la generalidad de nuestra cultura, pues evidentemente ya es algo malo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos crecido en una cultura donde fuera normal que, por ejemplo, el papá o la mamá de uno tuviera novio aparte del papá de uno, y que eso fuera absolutamente normal? Seguramente no nos dolería la infidelidad, ¿sí? Porque lo que crecimos viendo como normal era ese asunto, ¿sí? Como pasa en algunas culturas donde un hombre tiene 5, 6, 7 esposas, ¿cierto? Y es normal. De hecho, ellas defienden esa situación. ¿Por qué? Porque para ellas, para las mujeres en esa cultura es normal. Entonces, Albert Ellis dice, mire, normalmente no sufrimos por lo que sucede, sino por lo que pensamos acerca de lo que sucede, ¿sí? Entonces, lo que dice Ellis es que si somos capaces de identificar y modificar nuestro mapa mental, pues las historias que llevamos en la mente y que vienen con nosotros pueden empezar a dejar de dolernos, ¿sí? Es decir, si empezamos a identificar realmente en qué creemos, no sé si les ha sucedido, no sé si les pasa a veces con algo que, por decir cualquier cosa, les dice un amigo y de pronto usted se detiene y dice, a ver, ¿esto debería molestarme o no debería molestarme? O sea, ¿me molesta porque realmente me está molestando o porque ese es el deber ser? Porque eso es lo que la sociedad dice. Las chicas me entenderán mucho mejor
cuando ella le cuentan a su mejor amiga, de hecho a uno como coach le pasa. Llegan chicas a consultar y dicen, no, yo no le cuento esto a mi mejor amiga porque es que ella me va a decir un montón de cosas, que eche a mi novio, que no sé qué, y yo no lo quiero echar, ¿sí? Cuando uno pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, ay, no, es que él no debió haberme puesto los cachos, por ejemplo, pero yo lo quiero perdonar, ¿sí? Pero es que si se lo cuento a mi mejor amiga, ella me va a decir que lo eche. Entonces, sí ven que muchas veces uno se enoja, no porque realmente a uno le cause impacto, sino porque esa es la creencia, es decir, por el deber ser, por lo que yo pienso. Entonces uno ve, por ejemplo, culturas como la nuestra, donde no hemos podido aceptar la muerte, ¿sí? Entonces pensamos que la muerte es algo terrible y nos morimos del miedo. Pero ¿realmente nos asustamos por la muerte misma o nos asustamos por lo que pensamos acerca de la muerte? Entonces, Albert Ellis es este investigador que creó o definió básicamente 11 creencias limitantes. Entonces, quisiera preguntarles si tuvieron acceso a la plataforma para bajar el test que les subí, para que lo hagamos en este momento y podamos hablar de cada una de esas creencias de las que habla, de las que plantea Albert Ellis. Pues yo lo descargué, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Pues aquí lo tenemos físico para Sí, leerlo. profe, yo ya lo descargué. Lina, Gloria, ¿lo descargó? Irma, Brian, Edward, Julio. ¿Ya lo tienen ahí? Sí, ya lo descargué. Ok, gracias. Profe, ¿Los demás? al respecto, Gustavo. Profe, ya lo estoy descargando. Ok. Cuando lo tenga listo me dice para que lo empecemos a hacer. La dinámica que vamos a hacer es la siguiente. Yo les leo la pregunta y usted simplemente va a responder sí o no para que lo podamos hacer entre todos, ¿vale? Es decir, usted tiene ahí el archivo donde hay una serie de preguntas. Espérenme, yo lo abro para que vayamos todos juntos. Ah, por detrás. O por acá. Faltan como 5 o 6. Entonces, en la hoja de preguntas, ustedes tienen una columna que es el número de la pregunta. Esa columna de clasificación no la miren todavía y tienen respuesta sí o no. Entonces, yo les voy a leer la pregunta y ustedes simplemente responden sí o no a esa pregunta, ¿vale? Me dicen cuando lo tengan todos listos para yo empezarles a leer. Vale, profe. Gracias, Nivaldo. Julio, ¿ya lo tiene? Sí, señor, ya lo descargué. Brian, perdón. Perdón, sí, Brian. Sí, señor, ya lo tengo. Edward. Irma, Gloria. Sí. Ya lo descargué, profe. Listo, gracias, Gustavo. Irma, Gloria. ¿Quién está ahí? Víctor Hugo es quién. Yo creo que Víctor está de colado. ¿Ah, sí? Estás muy sospechoso ese negro desocupado hasta ahora. ¿Quién sabe que estará ahí? Ok, entonces vamos a arrancar. Yo les voy a leer la pregunta y ustedes simplemente van a responder si sí o si no, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Necesito la aprobación de los demás en todo lo que hago? Ustedes responden si sí o si no.
Pero respondemos con un 1, No, le perdona, colocamos... me responde la primera pregunta y ya respondo. ¿Le marcan una X al sí o le marcan una X al no? No escuché la primera pregunta, me la respondes, por favor. ¿Cómo? No escuché la primera pregunta, me la das de nuevo, por favor. Listo. La pregunta, acuérdense que lo van a responder para ustedes, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes piensan es decir, para ustedes, ¿cómo se comportan ustedes frente a esa pregunta? Pues la primera pregunta es, ¿necesito la aprobación de los demás en todo lo que hago? ¿Sí o no? La segunda, ¿es importante buscar reconocimiento? ¿Sí o no? Simplemente colocan una X ahí, si es sí o si es no. La tercera, ¿deben reconocernos por ser quienes somos y por nuestros actos? ¿Sí o no? La cuarta, ¿es bueno hacer lo que los demás esperan que hagamos? La quinta, cuando hago lo que realmente me emociona, ¿es importante lo que piensen los demás? La sexta, ¿reconoces a los demás para ser reconocido por los demás? Es decir, ¿te reconozco para que me reconozcas? Ok, ¿ya respondieron las 6? Listo, entonces sumen cuántas dijo sí y sume cuántas dijo sí únicamente. Y coloca el número en la columna total. Es decir, les voy a compartir la pantalla para que... Solo sumamos las de los sí. Sí, solo suman las de los sí. Es decir, van a sumar las que calificaron aquí sí y las van a poner aquí en esta lado. Okay, ya debieron responder estas primeras 6. ¿Sí? Y las colocaron aquí. ¿Listo? Ok. ¿Cuántos sí les dio? ¿Quién quiere compartir? 2. 1. 2. ¿A quién le dio de 3 hacia arriba? ¿A nadie? ¿A ninguno? A mí, profe, me dio 3. 3. ¿A quién más le dio de 3 hacia arriba? A mi profe me dio 2. 2. No, ¿a quién le dio de 3 hacia arriba? ¿Solo a Julio César? Ok. Esa es la primera creencia irracional según Albert Ellis. ¿Sí? La primera creencia irracional, normalmente si nos dio de 3 hacia arriba, es porque tenemos tendencia a creer que para nosotros, como seres humanos adultos, es una necesidad ser amados y aprobados por los demás. Es decir, que para mí, como ser adulto y como ser racional, es absolutamente necesario ser amado y aprobado por los demás. Y esa es una creencia irracional, es una creencia que nos limita. ¿Por qué nos limita? Porque nos impide actuar de cierta manera o hacer muchas veces lo que queremos, porque pensamos que si lo hacemos nos van a dejar de amar. Es muy inconsciente. Como les digo, este test lo que busca es encontrar esas creencias que están muy allá en el inconsciente, ¿vale? Puede que desde su escala consciente usted no lo alcance a ver, ¿sí? Pero normalmente cuando nos da muy elevado es porque tenemos esa creencia. Es decir, pensamos que es necesario que nos amen para poder seguir adelante, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos con la segunda, con el segundo bloque. Es decir, vamos a responder de la 7 a la 12. Pregunta 7.
Cuando emprendes una labor, proyecto o actividad, ¿es más importante el resultado que el proceso? Pregunta 8. ¿Debemos dejar de lado aquellas tareas en las que podemos fallar? Pregunta 9. ¿El error es algo que se da por descuido? Pregunta 10. ¿Obligarte al éxito es normal? Profe, perdón, me la respondes así que es que se cortó. ¿Obligarte al éxito es normal? Pregunta 11. ¿Solo actúas cuando tienes una alta posibilidad de que las cosas salgan perfectas? Y pregunta 12. ¿El miedo a hacer algo mal hace que prefiera no llevarlo a cabo? ¿A alguien le dio más de 3? ¿No? De los sí, solamente me dio no solo 3 a mí. ¿A alguien más le dio más de 3? ¿A nadie? Ok. A mí, profe. Ah, ok, perfecto, Lina. Ok, es importante tener claro que todos tenemos en mayor o menor medida estas creencias limitantes. De hecho, el autor sacó esas 11 creencias después de una investigación pues, en muchos países. Entonces, lo que se trata aquí es de identificarlas para hacerlas conscientes. Esa creencia básicamente lo que dice es que debo alcanzar el éxito y no cometer errores en cualquier tarea que emprenda, porque si no es así, soy un incompetente. Es decir, que si yo no alcanzo el éxito y si cometo errores, es porque soy un incompetente, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque ya está totalmente identificado que no hay personas más o menos inteligentes que otras. Hay personas con inteligencias distintas, ¿sí? Hay personas, ¿sí?, que son, por ejemplo, muy buenas para la música y no necesariamente muy buenas para las matemáticas. Entonces, evidentemente, tenemos esa creencia limitante. Quien nos dio más de 4 es porque seguramente nos exigimos mucho. A mí, por ejemplo, esa me salió altísima cuando me hice el test. Esa me salió como en 5. Porque yo soy demasiado estricto conmigo mismo y me da mucha rabia cuando me equivoco, ¿sí? Ok, vamos con la tercera. Vamos a responder de la 13 a la 18. Pregunta 13. Todo lo que hacen mal las personas es porque quieren perjudicarte. Pregunta 14. Considero que cuando una persona falla es por su culpa o descuido en lo que hace. Pregunta 15. Castigar favorece al cambio positivo. Pregunta 16. Todas las personas tienen las capacidades y conocimientos para hacer lo que se propongan. Pregunta 17. No es necesario descubrir qué sucede con las otras personas cuando hacen lo que hacen. Solo importa el resultado de sus acciones. Pregunta 18. Cuando una persona falla teniendo las capacidades y los conocimientos, es porque no quiso hacer bien las cosas. ¿A quién le dio alto? A mí me dio 4. 3. Y me dio 3. A mí 3. Ok. Esa creencia limitante
es mucho de nosotros, mucho de esta zona. Nos da muy altos, en la mayoría de los casos da muy alta, porque la creencia limitante lo que dice es que cuando las personas no se comportan de la forma correcta, deben ser culpadas y castigadas. Como nosotros hemos crecido en una sociedad en la que juzgamos tanto y obviamente una sociedad que está llena de conflicto, entonces todo el tiempo estamos diciendo que las personas se tienen que comportar bien o si no hay que castigarlas, ¿sí? Y no revisamos qué es lo correcto. Es decir, dicen que cuando, esta creencia dice, cuando las personas no se comportan en forma correcta, ¿qué es ser correcto? ¿Qué es ser incorrecto? ¿Sí? Entonces, estamos todo el tiempo, de hecho, nuestra crianza fue así, la mayoría de nosotros, todos, yo creo que aquí el más joven es Edward, pero a la mayoría de nosotros nos criaron a punta de chancleta, ¿cierto? Y nos dijeron que eso era normal. De hecho, yo, por ejemplo, recuerdo, mi mamá nos cascaba durísimo, y yo recuerdo que mi mamá me decía, un día le dije, mamá, pero ¿por qué me pega tan duro? Y me decía, porque lo quiero mucho. ¿Cómo le parece? Y esa información queda en el inconsciente. Profe, por eso la cara, mentira, ¿no? No, mentiras, que a mí también me pasaba lo mismo. No, a mí me pegaba mucho por eso. No, yo sí creo que a Brian le faltó correa. Para nada, me pegaron muchísimo. Creo que todavía falta cobrar lo de Bello. Esa es una creencia limitante. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que a uno la mamá le dice que para que sea un hombre de bien? Y me decía, para que usted sea un hombre de bien, le pego, para que se corrija. Y de hecho todavía ahora que he hecho todos estos procesos, un día hablando con ella yo le dije, mamá, ¿en serio? Y me dijo, sí, por eso es que usted es lo que es, por eso es que es juicioso, porque a usted no le faltó garrote. ¿Sí? Entonces, nos educaron pensando que teníamos que ser castigados. ¿Sí? Eso es una creencia muy marcada en nosotros, es normal que nos dé alta. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, de hecho, en uno de estos cursos, alguna vez un alumno me decía, Oscar, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a los hijos hay que cascarles. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando un niño se tira al suelo y hace un berrinche, es porque él, en su humanidad, está furioso por algo. Con razón o sin razón, está furioso por algo. Y está mostrando su carácter. ¿Y qué hacemos? Lo levantamos de un pellizco y le damos una pela para que no haga berrinche. Es decir, quebramos su carácter. ¿Sí? Esa es una creencia demasiado arraigada en nosotros. ¿Qué es lo peor? Que no solo estamos dejando eso en ese inconsciente de ese niño, ¿sí? Yo no sé si habíamos alcanzado a hablar de esto alguna vez. No solo estamos dejando esa información en ese inconsciente de ese niño, sino que lo estamos trasladando a las organizaciones, al adulto. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Que ese adulto esconde los errores para no ser castigado. Entonces nos encontramos en los equipos de trabajo personas que cometieron el error y no nos avisaron, y cuando uno menos pensó está del tamaño de una catedral, porque pensó que si lo decía iba a ser castigado. ¿Sí? Esa es una creencia irracional demasiado marcada en nosotros, en este lado del mundo. ¿Sí? Vamos con la otra, la cuarta. Vamos a responder de la 19 a la 25. 19. ¿Exageramos las cosas negativas que suceden a nuestro alrededor? Es decir, ¿somos exagerados con lo negativo que sucede? La 20. ¿Es difícil cambiar mis sentimientos sobre una situación que no ha salido como quería? La 21. ¿Aquello que se va complicando es un hundimiento para mí? La 22. Cuando detecto que algo es imposible de hacer, ¿prefiero no intentarlo? La 23. Pienso que las cosas son como son. Punto. Y la 24. Estar hundido me lleva a sentimientos de angustia, ansiedad y no me permite ver la salida.
Ok, ¿a quién le dio alto? No, profe, otra vez yo. ¿Cuánto te dio, Lina? 4. 4, ok. Profe, a mí me dio 3. Ok, Aníbaldo 2, ok, qué bien. ¿Lina muy perfeccionista o no tanto? Demasiado, profe. Es normal en las personas que somos así de perfeccionistas. A mí esa me da Venga. altísimo siempre. Venga, yo soy muy perfeccionista y a mí me salió todas no. ¿Cuánto le salió? Todas no. ¿Y usted es perfeccionista? Mucho. ¿Sí? A mí me pasa igual. Me salieron, yo soy muy perfeccionista y me salieron todas no. Vea, pues. Sí, eso es Yo mucho de las considero, personas que somos muy perfeccionistas. La creencia es, las cosas deben ser como yo creo que deben ser, y si no es así, es una catástrofe. Lo que pasa es que Brian es más tranquilo, ¿no? Brian es muy tranquilo, ¿o no? Me refiero a su temperamento, es de un temperamento tranquilo. ¿Sí? ¿No? El temperamento es muy fuerte. ¿Verdad? Ve, no parece. con 5 cervezas en la cabeza, es muy tranquilo. Lo que pasa es que el resto yo deja apenas ser muy una fresco. cerveza. No, yo soy un bacán, pero yo soy muy mal geniado, o sea, yo tengo un temperamento muy fuerte. Sí. Ah, vea, pues, no parece. Parece que fuera más bien tranquilo, más bien relajado. Ok. Sí, esa tiene que ver con que todo tiene que ser perfecto como es, o si no, pues se acabó el mundo por eso. ¿Sí? Ok. La idea es que ustedes, en la medida de lo posible, terminen el test. Yo quería mostrarles cómo se hace. De aquí en adelante les voy a hablar de las otras creencias irracionales, pero no las vamos a aplicar en nosotros. Pues no en este momento. La idea es que ustedes lo apliquen. Ya les voy a decir las otras creencias de aquí en adelante en la hoja de Excel. Digamos, la primera hoja es la hoja de respuestas y la segunda es la hoja de preguntas. Por si ustedes quieren más adelante aplicarlo a ustedes y validarlas. Yo, la verdad, bueno, como yo ando en este camino, yo, la verdad, de vez en cuando, siquiera una vez al año, me la aplico a ver cómo voy con el asunto. Porque la verdad es que sí son creencias irracionales, son creencias que no necesariamente corresponden a la realidad. Entonces, hay una serie de... Les voy a compartir la pantalla para que miremos las demás creencias. Aquí está. La quinta dice la infelicidad humana. Regálenme un momento. La infelicidad humana la causa lo externo. Yo no lo controlo. Así que no puedo gestionar mis penas y preocupaciones. Esa es otra creencia. Es una creencia que afortunadamente ha ido cambiando mucho. Y digo afortunadamente es porque de verdad hemos entendido esa frase cliché que se decía que nos han dicho siempre que la felicidad viene de nosotros. ¿Sí? La felicidad viene de adentro. No importa lo que le pase a usted por fuera, no importa lo que pase en el entorno. La infelicidad es un asunto personal. Ok. La otra creencia, la creencia sexta, recuerden que el texto está completo en la plataforma. Debo preocuparme y controlar todo lo peligroso o amenazante a mi alrededor. ¿Sí? ¿Qué opinan de esa creencia? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué les dice? Pues sí, profe, sí hay que estar atento a controlar pues cosas que puedan amenazar o poner en riesgo lo puede hacer su integridad física o su trabajo, bueno, el trabajo, creo yo. Sí. Sí, el asunto es que no todo lo que sucede a mi alrededor lo puedo controlar. Sí. En la mayoría de los casos, miren por ejemplo lo que está sucediendo ahora con el coronavirus. No lo podemos controlar. Más allá de fluir a través de eso, no podemos controlarlo. ¿Sí? Entonces esa es una creencia limitante muy marcada también. Esta otra.
Puedo ser más feliz evitando que afrontando las dificultades y las responsabilidades de la vida. ¿Sí? Muy marcada en algunas personas que se esconden y dicen, no, yo prefiero no enfrentarlo, esperemos a que pase y después miramos qué sucede. Y en los cargos gerenciales se ve mucho desafortunadamente. A veces el gerente se desaparece y es uno sin saber qué decisión tomar porque el señor no ha aparecido o la señora no ha aparecido. Y uno dice, no, pero ¿cómo hago? ¿Sí? O no, soluciónelo usted. También es muy marcado a veces en el tema del trabajo en equipo. La otra creencia, la número 8, necesitamos confiar y depender de alguien más fuerte que nosotros. Mucho ojo con esto. Inconscientemente a veces empezamos, si les sucede mucho, que para tomar una decisión tienen que llamar a alguien siempre, empiecen a revisar esa creencia, ¿sí? Porque usted tiene las respuestas. Acuérdense, la premisa del coaching viene de Sócrates, ¿no? De la época de Sócrates, hace más de 2400 años, donde él decía que la respuesta estaba en nuestro interior. De hecho, el coaching parte de indagarse a uno mismo para tomar las decisiones, porque en teoría la intuición es la sabiduría interna que tenemos. Entonces, si usted necesita mucho estar llamando a alguien para hacerle consultas acerca de sus decisiones, debe empezar a confiar un poco más en usted. La creencia número 9, mi pasado es la causa de que hoy esté como estoy, continúa ejerciendo influencia en mis sentimientos y mi comportamiento actual. Aquí tiene mucho que ver lo que les decía ahorita de cómo funciona nuestro inconsciente. Acuérdense, por favor, que cuando traemos tantos recuerdos del pasado, no para aprender, sino simplemente para sufrir, el inconsciente los vive como si fuera real, como si estuviera sucediendo de nuevo. Mi pasado no define mi futuro, lo que define mi futuro es cómo vivo el presente, cómo vivo el aquí y el ahora. Acuérdense de los niveles de conciencia. Mi pasado no. Puede que mi pasado haya construido la persona que yo soy, ¿sí? Pero la persona que voy a ser mañana la puedo construir hoy. Entonces, el futuro, la calidad del futuro depende de la calidad del presente que tengamos, ¿verdad? Ahora, la creencia número 10. Debo preocuparme por los demás cuando tienen problemas y debo estar triste cuando ellos están tristes. No necesariamente. Acuérdense que preocuparse viene de preocuparme. Más bien, si usted le quiere ayudar, ocúpese, ¿sí? Ayúdele en algo, pero usted no puede cargarse con los problemas porque cada persona vive sus procesos. Cada persona tiene su vida y sus aprendizajes. Entonces, si usted empieza a vivirlos por ellos, entonces va a empezar a vivir una vida que no le corresponde. Y la creencia número 11, cada problema debe tener una solución ideal, siendo una catástrofe no alcanzarla. No necesariamente, de hecho hay cosas que no se trata siquiera de solucionarlas, ¿no? Hay cosas que simplemente hacen parte de la vida y que es mejor esperar a que sucedan, es decir, no lo podemos controlar. ¿Qué opinan del asunto? Que hay situaciones que desde el inconsciente están sucediendo, que uno desde su percepción o su subconsciente, no sé, cree que no funcionan de esa manera. Pues ahora en las respuestas que dábamos me enteraba de que aún respondiendo como a profundidad cada una de esas preguntas, yo mismo decía, pero eso no me funciona así. Entonces uno interiormente sabe que es así, pero de pronto no actúa de tal manera y es la razón por la cual le da a uno resultados diferentes. Sí, gracias, Nivaldo. Sí. Porque en mi caso, por ejemplo, suelo ser como con tendencia a la perfección y no me arroja pues como el resultado con coherencia. Sí, entiendo. Entonces, o puede suceder que en el momento de responder uno interpreta inversamente, ¿sí? Como ejercicio, que habría que como que profundizar más. Sí, lo que pasa es que en este tipo de test muchas veces el inconsciente lo traiciona a uno y lo lleva a responder desde el deber ser, más desde lo que realmente sucede. Por eso normalmente se pide que uno responda a lo primero que viene a la cabeza, sin reflexionar mucho, en este y en la mayoría de los tests. Ahora, también es importante tener claro que no necesariamente, es decir, estos tests
inducen a una situación, pero no necesariamente es camisa de fuerza, es decir, no, digamos que este tiene un porcentaje digamos, un margen de error pequeño, pero igual existe. Lo que Nivaldo dice es muy cierto. Miren, yo he aprendido que lo importante es hacer conciencia de que en el inconsciente hay cosas que yo desconozco. Mientras yo ya haga conciencia de eso, pues ya por lo menos llevo un camino recorrido, ¿cierto? Por ejemplo, alguien me puede decir a mí, ve, Oscar, usted se molestó por lo que yo le dije ayer, por ejemplo. Y conscientemente yo puedo decir no, y de hecho, desde el consciente yo puedo decir, no tiene por qué molestarme. No, pero es que yo no sé qué hay en ese inconsciente, porque acuérdense que tengo una cantidad de información que desconozco. ¿Sí? Es como cuando hay un juicio muy tenaz que hacemos. Por ejemplo, cuando el esposo maltrata a la esposa, físicamente y verbalmente. ¿Sí? Y hay personas que dicen, no, es que a ella le gusta que eso suceda. Obvio no, obvio desde el consciente no. Desde el consciente no. Pero imagínese, por ejemplo, una